Hola, cebritas, unicornios y pegasos. En el podcast de hoy vamos a hablar del cociente intelectual. No te quiero meter mucha teoría ni tampoco un recorrido histórico súper exhaustivo. Simplemente te quiero invitar a reflexionar conmigo sobre este concepto. Y es un concepto que ha tenido muchos cambios, mucha evolución a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, en la época de Binet-Simon se trataba de comparar la edad mental con la edad real, sobre todo en peques, para ver si había alumnado con lo que se podía considerar en aquel momento como retraso intelectual, ¿no? Luego, con las pruebas de Wechsler, ya no se comparó la edad mental con la edad real, cronológica, sino a un individuo con el resto de la población, que es la famosa curva de Gauss, ¿no? La curva que tiene una forma de campana, que te permite situarte pues en comparación con el resto de la población. Es una curva que es puramente estadística, es decir, la distribución de las puntuaciones realmente corresponde con esta curva porque es lo que se ha buscado con la elaboración de las propias pruebas de inteligencia de Wechsler. También hay que mencionar que el CI se ha usado muchas veces para discriminar a cierta parte de la población. Por ejemplo, las personas racializadas estaban consideradas como inferior intelectualmente, y de hecho no me acuerdo el nombre de esta persona, pero quería dar como cierta cantidad de dinero a cambio de que las personas racializadas aceptasen esterilizarse porque había deducido de que como la inteligencia medida por el CI, con todos los sesgos que compone, era algo puramente biológico, genético, es decir, que tú nacías con cierto tipo de inteligencia y eso era algo que no se podía cambiar en absoluto, y que las personas racializadas, pues por su raza, tenían de base ese componente genético que hacía que tenían una inteligencia inferior, pues era una forma de discriminarlas. Y eso es solo uno de los ejemplos. O sea, otro ejemplo es que han existido, y seguramente existan todavía hoy en día, aunque no lo he buscado, clínicas de reproducción asistida que te permitían, o igual te permiten todavía, elegir la donación, ¿no? De esperma en este caso, o sea, en el caso que yo vi, y que te permitía decidir qué tipo de donante querías, ¿no? Y había una clínica en concreto, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero que solo tenía en su banco de esperma donantes con un alto CI. Y eso te permitía supuestamente asegurar el futuro de tus hijas, ¿no? Como teniendo la genética que probablemente te iba a permitir tener hijas más inteligentes. Estoy haciendo entre comillas todo el rato con mis manos, pero no las puedes ver, ¿vale? Y hay gente que lo ha usado. No voy a hacer comentarios sobre eso, pero simplemente para que sepas que todas esas cosas existen y que me parece interesante saber que de base el CI se ha usado con unas intenciones cuestionables, ¿no? ¿Qué pasa? Que hoy en día todavía es lo que más se usa para determinar si una persona tiene altas capacidades intelectuales. Por mucho que sepamos que no es solo cuestión de tener un CI superior a 130, que de hecho esto no está basado en nada más que en la famosa curva estadística de la supuesta repartición de la inteligencia, que en realidad es lo que te he comentado de que se han creado esos test para que las puntuaciones se repartan de esta manera entre la población. Y entonces el 130 equivale a 2 desviaciones típicas de la media, que es de 100, pero es de 100 porque se ha decidido que era de 100. En fin. Entonces sabemos que las altas capacidades intelectuales van mucho más allá. Pero el problema es que realmente, como no se ha definido lo que son las altas capacidades de una forma uniforme, consensuada, pues hay un montón de modelos distintos que intentan explicar las altas capacidades, y es verdad que la mayoría de las veces cuando vas a hacer una evaluación de posibles altas capacidades se van a usar esas pruebas de inteligencia. ¿Qué pasa ahí también? Que el CI que se va a obtener se obtiene en función de una población con la que comparas. Con lo cual,
Tú si me dices, es que me ha salido un CI de 150, por ejemplo. Yo no tengo ni idea de a qué corresponde eso. Y hablando solo de CI. ¿Por qué? Porque existen distintos test, distintas pruebas estandarizadas que te van a comparar con una población distinta. Con lo cual no es lo mismo sacar un 130 en las escalas de Wechsler que sacar un, 180 en otras escalas. Aunque es verdad que las de Wechsler son las más usadas, no son las únicas. Entonces, cuando leo por ahí que, Einstein tenía un cociente intelectual de, depende de lo que leas, ¿no? Pero más de 160 o no sé qué. Vale, muy bien. Primero, no se sabe según qué test y no se sabe si es simplemente de forma retrospectiva. Igual que he leído también que era Platón, que supuestamente tenía un CI de 170, cuando las pruebas de CI en aquella época no existían, obviamente. Entonces, no sé cómo hacen sus cálculos, pero simplemente eso, de que el CI como tal no es por tener una puntuación que te va a decir algo, porque todo depende de qué pruebas se te ha administrado. No se pueden comparar entre sí resultados de pruebas distintas, sin tener en cuenta las propias pruebas que se han usado. Vale, eso por un lado. Por otro lado es ver qué es lo que se está midiendo con las pruebas de CI. Con las de Wechsler, por ejemplo, se van a medir 4 subíndices, ¿no? Y con otras pruebas, pues por ejemplo las matrices de Raven, pues otras características más concretas, ¿no? Y puede ser interesante. Realmente puede ser interesante ver pues cómo es mi razonamiento perceptivo, cómo es mi velocidad de procesamiento, cómo es mi memoria de trabajo, de qué manera puedo utilizar y jugar con el lenguaje. Ok, guay. Pero, y ahí también hay un pero, porque realmente se nos ha vendido la moto, o al menos así es como yo lo estudié, que el CI es algo estable, que apenas cambia a lo largo de tu vida y que no es sensible al entrenamiento. Es decir, tú coges a cualquier persona, le administras una prueba de CI y obtiene una puntuación, ¿no? Pero si le dices a esta persona, entrénate durante 2 semanas, prepárate todas las pruebas, se supone que, o al menos así como yo lo aprendí en su momento, se supone que va a sacar la misma puntuación en ambos casos, porque no hay un sesgo debido al entrenamiento previo. Siento decirte que no es así, porque a mí me pones a entrenarme a hacer la prueba de cubos, vamos, seguro que aumentó muchísimo mi puntuación. Hay algunas preguntas que son de cultura general. Si estudio antes, me las voy a saber más. Si trabajo el uso de mnemotécnicas para que ya las pueda dominar con fluidez, las pruebas que tienen que ver con la memoria de trabajo, que consisten muchas veces en memorizar una serie de números y luego manipular la información, por ejemplo, pues diciendo los números al revés o ese tipo de cosas, ¿qué va a pasar? Pues que si soy capaz de usar esas mnemotécnicas en directo, ahí va a subir muchísimo mi puntuación también. Al revés, si voy a la prueba y estoy súper nerviosa, he tenido mala noche, estoy muy cansada, o estoy con muchas rumiaciones mentales porque tengo un asunto pendiente que me genera ansiedad, o estoy muy alterada emocionalmente, etc, etc, o en función de mi ciclo, ¿no? Bueno, pues hay muchas variables ahí y el propio entorno donde se administra la prueba, el propio despacho, o sea, imagínate que hay un reloj de fondo que hace tic-tac todo el rato y tienes dificultad con la inhibición latente. ¿Qué va a pasar? Pues que vas a estar fijándote todo el rato en el ruido del tic-tac y no vas a poder centrar tu atención correctamente en el resto de pruebas, ¿no? Entonces, realmente, cuando administramos una prueba de CI, obtenemos un resultado que va a ser algo del momento, es decir, no es una puntuación de ahora y para toda la vida, y que va a depender en gran medida del entorno, de la situación de la persona, de su entrenamiento posible previo, de sus circunstancias, de la persona que está administrando la prueba, porque ahí también hay una influencia importante. En función de si consigue esa persona hacerme sentirme mejor, relajada, me pone ahí en una condición de más confianza, me explica bien las cosas,
pues igual me va a ser más fácil. Entonces, todos esos elementos son cosas que creo que tenemos que tener en cuenta solo para entender que la medida del CI es como si crees que tienes fiebre y te coges un termómetro y bueno, pues igual sacas un 39 en ese momento y te vuelves a tomar la temperatura al día siguiente y ya ha cambiado, ya tienes un 37,5. Es para conseguir un dato en un momento dado, en un contexto dado. Fin. ¿Cuál es el problema entonces si usamos este dato para detectar posibles perfiles de altas capacidades? Bueno, pues que es probable que nos perdamos a muchas personas que pudieran cuadrar con las altas capacidades y que, por las circunstancias y por muchas variables, no rinden como se esperaba de ellas en esas pruebas. Y ahí entramos también en lo que es la doble excepcionalidad y excepcionalidad múltiple. Y también la triple excepcionalidad, porque en función de otras características tuyas que te puedan hacer pertenecer a algún tipo de minoría, eso no está contemplado en absoluto en las pruebas. Y el impacto cultural puede ser muy importante en cuanto a lo que se supone que es la inteligencia, en cómo se mide y cómo interpretamos los resultados, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si hay doble, múltiple, triple excepcionalidad? Probablemente tu CI no va a ser homogéneo. Digo probablemente porque ahí hay de todo. Pero es verdad que en general se suelen observar puntuaciones más dispares entre los distintos subíndices. Entonces, si hay mucha disparidad entre ciertas puntuaciones, calcular el CI global no sirve realmente para nada, porque no te está diciendo nada. ¿De qué me sirve saber que mi media entre sacarme un 4 y sacarme un 18 sobre 20 es de tanto? Porque realmente esa media no me está representando. Porque las puntuaciones son muy alejadas. Entonces va a pasar lo mismo. Yo puedo sacar una puntuación muy alta en razonamiento lingüístico verbal y el razonamiento perceptivo, por ejemplo, pero luego sacar puntuaciones más bajas en memoria de trabajo y en velocidad de procesamiento. Digo eso porque es un perfil que se observa bastante a menudo, pero no es el único, obviamente. Claro, porque ahí igual está relacionado también con mi atención, y si no me está interesando la prueba o me despisto todo el rato, no te voy a poder memorizar tu serie de números, o voy a percibir muchas interferencias que van a tener un impacto. Entonces eso es otro de los sesgos. De ahí que sea súper importante que la persona que administre la prueba o las pruebas sepa interpretar los datos. Porque ahí no es solo, venga, te paso la prueba y sigo el manual para calcular tu puntuación. Es tener cierta sensibilidad y poder ver más allá del propio scoring, ¿no? de las puntuaciones que obtiene la persona. Es ver cómo está interactuando la persona, cómo está pensando, cuál es su razonamiento, cuál es su actitud, etc. etc. Otro problema que tenemos aquí, bueno, pues que la mayoría de las investigaciones que se han realizado sobre altas capacidades intelectuales usan justamente el CI para poder definir qué personas entran en el grupo de gifted, ¿no? De superdotades o altas capacidades, y cuáles no. O sea, el grupo control. O eso, o se usa a veces criterios tipo pues alumnado que ya forma parte de un grupo bien de desarrollo de talento o que ya han sido identificados como pues alumnos o alumnas gifted, ¿no? Y eso genera un gran problema porque podemos saber bastante sobre cómo funcionan las personas con alto CI, pero no sabemos gran cosa sobre personas de altas capacidades, realmente. Y ese es el mayor problema que tenemos. Y claro, volviendo a el tema de la inteligencia, ¿cómo vamos a medir algo que no hemos definido de forma consensuada? O si la hemos definido, ¿cómo hacer después para medir a las personas que están más en los extremos, ¿no? Que se salen de la norma? Porque que una prueba esté adaptada para la mayor parte de las personas no quiere decir
que esté adaptada también para esas personas que se salen de este prototipo mayoritario. Y creo que todavía hoy en día se le está dando mucha importancia a este CI, por ejemplo, pues para participar a ciertas asociaciones, ¿no? Como Mensa, que tiene unas pruebas de entrada que permiten calcular algún tipo concreto de inteligencia y que si no las apruebas no puedes entrar, ¿no? Y más allá, pues todas las pruebas estandarizadas que se puedan usar a nivel escolar, cuando realmente este CI no aporta tanta información como se pretende. Por eso se suele recomendar en las pruebas para determinar si una persona encaja con el perfil de altas capacidades que haya también pruebas de creatividad, pensamiento divergente, que haya una anamnesis más completa para ver también la personalidad o para ver cómo funciona o ha funcionado la persona a lo largo de su vida, para ver ciertas actitudes. Puede ser interesante también medir los estilos cognitivos, que son como preferencias cognitivas, ¿no? En cuanto a la percepción. Todas esas dimensiones que pueden aportar algo más, porque no es solo decir si una persona es o no es gifted, ¿no? O de altas capacidades, sino de qué forma lo es, de qué manera lo está experimentando y qué implicaciones tiene para su funcionamiento. Y volvemos otra vez a la parte crucial de todo este melón, que es cómo definimos las altas capacidades. Y ya te he comentado que hay varios modelos, no te los puedo citar todos porque son un montón y son bastante complejos, y esos modelos intentan, ¿no?, representar lo que podría ser ese concepto. Y hay algunos que se van a ir más del lado de la biología, que son los más antiguos, que consideraban que la inteligencia era un rasgo que estaba determinado por la genética, ¿no? Y básicamente que si tus padres tenían una alta inteligencia, pues tú la ibas a heredar, algo así, a modelos mucho más modernos que consideran que las altas capacidades realmente son meramente un concepto social, ¿no? Un poco como podríamos ver con el concepto de género, ¿no? O cosas que vamos como construyendo a lo largo de nuestra vida y que no está tan influenciado por la biología, la genética o incluso la neurología. Entonces, ¿realmente las personas con altas capacidades tienen un cerebro diferente? Porque claro, si nos vamos a esas teorías de que el giftedness, ¿no?, es algo social, un constructo, entonces ¿realmente tiene una base neurológica? ¿Realmente sería una neurodivergencia? Porque según algunas teorías, lo que se puede medir realmente es más bien el talento desarrollado, el rendimiento que tiene la persona, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, supuestamente tenías muchas capacidades para tener una carrera profesional, por ejemplo, de éxito, o ser experto o experta en algún tema, y que al final trabajas como, no sé, empleado o empleada en un supermercado, por decir algo que socialmente se ve como de menos éxito, entonces esa persona ya no estaría considerada como gifted, según ciertas teorías, otra vez. Personalmente me gusta bastante el modelo de François Gagné, que distingue entre lo que es la capacidad innata, ¿no?, lo que te viene de serie, por esa combinación de genética, biología y desarrollo cuando eres muy muy peque, ¿no?, con la influencia de tu entorno más directo y de tu familia, y que según las circunstancias de tu vida, si has tenido oportunidades, si has tenido el entorno, si has tenido el soporte, la ayuda, el apoyo, ¿no?, para poder desarrollar esas capacidades y ir poco a poco con la práctica convirtiéndolas en talentos, ¿no?, en ese rendimiento esperado, pues entonces sería como un desarrollo eficiente, ¿no?, de esas habilidades de base. Y es un modelo que implica muchas variables, con lo cual es bastante interesante. Obviamente no es el único, ¿no? Otros modelos van a incorporar la parte de creatividad. La mayoría incorporan, ¿no?, la parte de creatividad, también la motivación. Y ahí entra la pregunta de, ok, por ejemplo, si tenemos a un alumno o una alumna que tiene un alto rendimiento, pero porque tiene mucha capacidad de automotivarse, tiene mucha disciplina y consigue, estudiando un montón y con buenas estrategias, intentando sacarle partido a sus funciones ejecutivas, consigue ese alto rendimiento, entonces ¿es de altas capacidades o no?
Y si una persona tiene mucha capacidad a nivel académica, pero no tiene tanta creatividad o no tiene tanta curiosidad intelectual, ¿es de altas capacidades o no? Y volvemos otra vez a la pregunta inicial de si las altas capacidades se pueden considerar como algo intrínseco al individuo, entonces ¿qué es? ¿Qué es este perfil? Igual este perfil que observamos a nivel clínico, bueno, clínico, realmente no es un trastorno, ¿no? Pero a nivel más práctico, de personas con muchísima curiosidad intelectual, con una profundidad del procesamiento de la información muy, muy, muy intensa, con una mente que no para, y una sensación de arborescencia mental, ¿no? Con ramas que se van por todos lados, una capacidad proactiva para anticipar las cosas, cierta sensibilidad, gran lucidez sobre muchas cosas, muchas preguntas existenciales, tendencia a filosofear, a cuestionarse las cosas, a analizar todo, a no satisfacerse de la superficie, ¿no? de lo que se ve, sino a querer indagar siempre más, a tener esa parte de querer aprender y descubrir. También la parte de aventura, ¿no? De estimulación, de quiero conocer más, ¿no? Con preguntas que no paran, y eso solo a nivel más cognitivo. Luego se podrían igual añadir más rasgos de personalidad, ¿no? Por ejemplo, pues personas que tienden hacia el perfeccionismo, aunque, por ejemplo, en las investigaciones no se ha visto eso. ¿Pero por qué? Porque se han usado personas con alto CI. Y las personas con alto CI no tienen una tendencia hacia el perfeccionismo insano, sino que parece que más bien tienen una tendencia hacia un perfeccionismo más sano, que sería como un valor de hacer las cosas desde la calidad, ¿no? Y la excelencia, pero con flexibilidad, sin el automachaque que puede venir después, ¿no? Y eso es solo un ejemplo. Entonces, ¿qué incorporamos o qué dejamos fuera en ese perfil de altas capacidades? Y yo creo que todavía todo esto está por construir y por definir, porque no hay nada marcado y no es algo directamente observable, que ese es el gran problema con la inteligencia y todos esos conceptos. Bueno, con la mayoría de las cosas en psicología, realmente, que no podemos observar directamente y tenemos que pasar por algunas pruebas que miden ciertas cosas. Y ahí entra también el concepto mismo de la inteligencia, que ha tenido su propia evolución, que también es muy compleja, pero bueno, simplemente citando, ¿no?, algunas otras teorías que incorporan también pues otros tipos de inteligencia más allá de la lógico-matemática, ¿no? Y con una inteligencia más práctica, por ejemplo, o inteligencias incluso a nivel psicomotor o interpersonal, o cuando tienes mucha capacidad de introspección, o más hacia la naturaleza. O sea, habría un montón realmente de posibilidades de qué consideramos inteligencia, pero al final no deja de ser otra vez un concepto humano y un concepto que creamos. No creo que los animales estén ahí pensando, ¿soy inteligente o no? Entonces, bueno, era para darte un poco ese abanico de toda la complejidad que hay detrás de todos esos conceptos y que te puede hacerte volver loco, loca muy fácilmente, porque realmente es esa sensación de entonces no sabemos ni de qué hablamos, no sabemos ni lo que estamos midiendo. Entonces, supuestamente yo soy de altas capacidades porque es lo que me han dicho, pero entonces ¿eso qué significa? ¿Cómo no nos va a enterrar luego el síndrome de impostor o de la impostora? Es normal. Es parte del proceso, pero porque es parte de la definición también y porque el propio CI es un impostor. Entonces espero que con este podcast, pues no creo haberte resuelto preguntas, pero aunque no he podido aportarte respuestas, espero que ahora te puedas hacer más preguntas y que eso te lleve a profundizar un poco más en tu concepción de todo esto. Y me gustaría leerte en comentarios para ver qué opinas de todo ese melón de conceptos, cómo lo ves, cómo lo percibes, cuál es tu propia vivencia, si para ti tus altas capacidades son solo una construcción social, si es algo más inherente a ti, si tú piensas que has nacido con esto, con este cerebro y que por mucho que tengas o no tengas éxito en tu vida, vas a seguir teniendo este mismo perfil. Pues eso, no dudes en comentar y nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo.